Todos. Entonces vamos a seguir con el tema de particiones. En el video anterior habíamos definido que íbamos a tocar dos métodos para definir particiones, que era el método del punto fijo y el método del rumbo fijo. Y entonces en ese video definimos también las propiedades y un ejercicio demostrativo de cómo trabajamos el método del punto fijo. Entonces ahora trabajemos el método del rumbo fijo. Nos dice que este método tiene la característica que el lindero auxiliar, que será el que va a partir el terreno, debe de cumplir con la condición que ahora se tiene un rumbo fijo. Si nos recordamos, en el punto fijo nosotros teníamos la capacidad de mover nuestra línea auxiliar como nosotros quisiéramos, media vez respetáramos que existía un punto fijo. Ahora lo que tenemos que ver es que esa línea siempre tiene que mantener un rumbo. Entonces lo que quiere decir que no tiene un punto definido de salida y de llegada, sino que se va a tener que adaptar a las condiciones del terreno, sino que dichos puntos se deben ubicar en donde el lindero auxiliar lo indique. De ahí se deben de cumplir las mismas condiciones. Si el área calculada es menor que la requerida, correr el lindero sobre el área restante o viceversa, ¿sí? Básicamente pero ahora corremos la línea completa, no corremos solo uno de los dos puntos de la línea. Entonces, el ejemplo nos dice dividir el terreno en dos partes iguales con la condición de que la línea que divida los polígonos tenga un rumbo de 45, un rumbo del norte 45 al este. Entonces ahora nos dice, el polígono es el mismo del ejercicio anterior. La característica es de que ahora nosotros debemos de partirlo a la mitad y que la línea que divide tiene que tener un rumbo y ya no puede variar ese rumbo. Entonces, la libreta es la misma, el polígono es el mismo. Eso quiere decir entonces que lo primero que hacemos es siempre calculamos el área total. Ya la habíamos definido y ese polígono tiene un área total de 22.835.109. Nos dicen que lo partamos en dos partes iguales. Eso quiere decir que el área total dividido 2 nos debería de dar 11.417.554 metros cuadrados. Y entonces ahora nos dice, hagamos que el lindero auxiliar tiene que tener un rumbo noreste 45. Entonces, otra vez, para no tener muchas variables, nosotros lo que hacemos es ubiquémonos en un punto conocido. Ahora nuestro punto conocido es 1. Y de ese 1, ¿por qué hacemos en el punto en 1? Porque si nosotros trazamos líneas desde 1, vamos a cumplir con la condición de que nuestro rumbo tenga noreste 45 grados. Si nosotros nos ubicamos por acá, al trazar 45, nuestra línea se va a ir para acá. Si nos ubicamos para acá, los 45 grados van para acá, ¿sí? Y este también salen por acá. Entonces, el único punto que puede cumplir con la condición de que tengamos nor 45 este es este que tenemos acá. Entonces nos ubicamos en ese punto. Ya sabemos que esta línea debería tener 45 grados a partir del norte, no de este lindero, sino que a partir del norte. Entonces sigamos pues. Dice, ahora se necesita determinar las coordenadas del punto F. ¿A dónde llega esta línea? Ahora no conocemos. En el punto fijo nosotros sabíamos las coordenadas de M porque era exactamente la mitad de esto. Pero ahora nosotros no conocemos cuáles son estas coordenadas porque eso nos lo está definiendo esta línea que ya tiene 45 grados. Entonces lo que vamos a tener que recordarnos es un poco de, como les decía, matemática básica 1 y nos dice que necesitamos como primer paso, dice, se necesita determinar las coordenadas del punto F. Para esto haremos uso de matemática básica, sistemas de ecuaciones, ecuaciones de rectas, intersección de rectas. Si vamos a hacer ecuaciones de rectas, intersección de rectas, hallemos la ecuación de la recta, esta que nosotros trazamos, la recta 1F. La ecuación de la recta 1F nos dice que la ecuación de una recta es y menos y inicial es igual a la pendiente de x menos x inicial. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta va a ser la tangente inversa de 45 grados y nosotros sabemos que la tangente de 45, perdón, y entonces esta recta tiene una pendiente de 1. Y entonces ahora sí podemos calcular esto. Y menos y inicial, que sería las coordenadas del punto que tenemos, y menos y inicial, las coordenadas de
el punto 1. Entonces decimos y menos las coordenadas de 1, que son 2.7395, es igual a 1 de x menos las coordenadas iniciales de la recta, que también ya las conocemos. Y entonces tenemos una ecuación de recta que es y es igual a x más 110.5785, ¿sí? Operamos esta parte que está acá y obtenemos esta ecuación de la recta. Ahora la recta que va de 5 a 0, ¿sí? Ahora nos interesa esta recta. ¿Por qué razón? Porque las coordenadas van a quedar exactamente sobre esta recta. Va. Y entonces la pendiente de la recta de 5 a 0 es la y total de 0 menos la y total de 5. De nuevo, distancia entre puntos. Vamos del punto 5 al punto 0. Quiere decir que 0 es el punto final y 5 es el punto inicial. Entonces calculamos la pendiente. Y entonces tenemos las totales de 0, las totales de 5 en y, en x las totales de 0 y las totales de 5. Entonces esta recta tiene una pendiente de 6.303487. Calculamos su ecuación y la ecuación dice que es y menos 204, que es el que tenemos acá, la de 5, y menos 204.8051 es igual a la pendiente de x menos x inicial, que es el 4597 que tenemos acá, 9167. Y entonces la ecuación de esta recta va a ser y es igual a 6.303487, que es la pendiente, por x menos 84.63022. Y entonces ya tenemos dos ecuaciones de recta. Ahora podemos resolver el sistema para definir dónde se intersectan las dos rectas. Y entonces, donde se corten las dos rectas, conocemos ese punto. Y entonces esas van a ser las coordenadas de f, ¿sí? El punto donde se corta esta recta, con esta recta nos permite definir estas coordenadas. Entonces nosotros ya sabemos resolver sistemas de ecuaciones. Decimos que cuando y es igual a y, podemos encontrar x. Entonces y es igual a y, decimos y de la primera es x más 110 es igual a y de la segunda, que es 6.3034x menos 84, que es lo que tenemos acá. Y podemos entonces despejar de esta ecuación para x. Y entonces nos dice que x total en f va a ser 36.8076. Ya tenemos las ecuaciones de x. Si sustituimos este x en cualquiera de las dos ecuaciones anteriores, obtenemos y. Y entonces y es 147.3861. Entonces ya conocemos todas las coordenadas. Podemos entonces calcular el área. Y entonces el área es el punto 0, 1, F0. ¿Sí? 0, 1, F0. Calculemos esa área. Y entonces el área nos dice que es 9.939.95. Queríamos encontrar 11.417.55. Eso quiere decir que nos faltan 1.477.604. De nuevo hallamos la distancia de la recta, que va de 1 a f, que fue la que trazamos, y tiene una distancia de 212.3096 metros. Entonces nos dice que como el área requerida es mayor que la calculada, debemos correr el lindero hacia el área donde se necesite. O sea, la tenemos que correr hacia la finca matriz. Entonces tenemos esto acá. Quiere decir que esta era nuestra línea 1F. La debemos de correr hacia adentro, hacia la finca matriz. Aquí hay que tener cuidado, porque este corrimiento tiene que ser perpendicular, ¿sí? O sea que aquí debería de correr de forma perpendicular. Y entonces al hacer esto vamos a tener que trazar estas proyecciones. Y entonces, este punto donde esta recta va a tocar acá, ahora va a ser M. Y este punto va a ser un F', ¿sí? Nos recordamos que la línea tiene que correr tal cual. Eso quiere decir que tiene que correr perpendicular para que se mantengan los 45 grados. Y entonces, lo que nosotros vamos a tener que analizar ahora es este rectángulo con estos triángulos al final. Bajo esas condiciones decimos que ese rectángulo con esos triángulos al final deberían de tener estas características. ¿Cuánto nos desplazamos de para acá? Es x. Este es nuestro punto 1 y este es nuestro punto F. Aquí existe un ángulo y aquí existe otro ángulo. Y existe esta parte que está aquí de más, que es nuestro F'. O sea que tenemos F, beta, tenemos F', tenemos X, 1, alfa y M. Y entonces tenemos representado
toda esta característica que está acá de este rectángulo que tenemos dibujado acá. Entonces lo que deberíamos de definir es cómo resolvemos esto que está acá, porque al final lo que tenemos acá es, esta es el área faltante, ¿sí? Esto es nuestra área faltante. Y entonces debemos resolver esto por triangulación. Entonces cuando se resuelven estos sistemas por triangulación, nos dice que esa área de esta triangulación que nos va a quedar acá, que al final nos van a quedar varios triángulos. Nos va a quedar este triángulo, nos va a quedar este triángulo, nos va a quedar este triángulo. Y entonces nosotros trabajamos esto todo como un sistema de triángulos. Nos dice, cuando trabajemos el área de toda esa triangulación, la vamos a trabajar de la siguiente forma. Nos dice, la distancia que hay de 1 a f, ¿sí? La distancia de la línea que nosotros analizamos. Menos, veamos, de estos dos triángulos, uno va a quedar fuera y otro va a quedar dentro. Eso quiere decir que este es menos y este es más. O sea, deberíamos de compensar esta área que tenemos acá con esta área que tenemos acá, que sería el área de todo el rectángulo. Eso quiere decir que hay un área negativa, que esa es menos la tangente de alfa de x al cuadrado dividido 2, más la tangente de beta de x al cuadrado dividido 2. ¿Sí? Hay que tener cuidado siempre quién queda afuera y quién queda dentro. Entonces, esta función es la que ya tenemos definida. ¿Sí? Esta ya la tenemos definida, entonces ya no la deberíamos de cambiar. Ya solo debemos entonces de definir quién es alfa y quién es beta para poder definir quién es x. ¿Por qué razón? Porque la distancia de la línea ya la conocemos, ¿sí? Esa distancia ya la conocemos, la distancia de 1 a f. Entonces sigamos con esos cálculos. Entonces nos dice calcular alfa y beta. Para calcular alfa nos dice que es, veamos, nosotros tenemos definido nuestro alfa acá en este punto. ¿Sí? Tenemos definido nuestro alfa acá. Y entonces de ese alfa nos dice, veamos, esto se corrió un poco. Vamos a ver si podemos jalar el original. Esto se movió. Pero aquí se puede definir más. Solo para ver esa parte que se nos corrió. Nos dice que nosotros tenemos esta parte acá. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos el este. Y aquí tenemos solo definidos entonces nuestro alfa. ¿Sí? Nos recordamos que aquí debería estar nuestro alfa. Entonces, alfa dice que es 90 menos el rumbo que hay de 1 a f. ¿Sí? Nosotros tenemos el rumbo de 1 a f más el rumbo de 1 a 2. ¿Sí? Entonces, el rumbo de 1 a 2 va a estar de norte a oeste y el rumbo de 1 a f va a estar de norte a este. Entonces, el rumbo de 1 a 2 habíamos definido que estaba de norte a oeste. Y habíamos definido cómo sacamos los rumbos con tangentes inversas de deltas de y y deltas de x. Y entonces ya tenemos nuestros rumbos. Entonces ya podemos calcular nuestros rumbos. Y ahora el rumbo de 1 a f ya habíamos definido que era norte 45 oeste. Y entonces eso nos permite a nosotros definir que alfa es igual a 90 menos 45 más 0.09333, que ese 0.9333 es el que salió de este rumbo de 1 a 2, es este que tenemos acá, ¿sí? 0.09833. Entonces 0.9833 ya lo tenemos acá, que es el que está acá, y nos da 44.901669. Eso es alfa. Ahora definamos a beta. Y beta nos dice que es 90 menos el rumbo de 1 a f más el rumbo de 5 a 0. Veamos. De esto que teníamos acá, nosotros sabíamos que aquí estaba 1, que esta es la componente x del rectángulo que corrimos,
y nosotros definimos entonces este triángulo. Este triángulo que viene de acá va hasta el F' y regresa a F. Y entonces nos interesa este ángulo beta que va desde X hasta la línea que va de F a F'. ¿Cómo hacemos para determinar eso? Veamos pues. Si nosotros conocemos el rumbo que va de 1 a F y lo trasladamos para acá, ese rumbo que va de 1 a F es este que está acá. Ese es 45. Entonces, si tenemos esto, decimos que este ángulo que está acá va a estar definido por 90. ¿Sí? Beta es 90 menos el rumbo que va de 1 a F. O sea, de aquí para acá, si nosotros analizamos este triangulito que está acá, debería tener de aquí para acá 90. ¿Por qué razón? Porque este es un rectángulo. A estos 90 le quitamos el rumbo que va desde 1 hasta F, o sea que a estos 90 le quitamos todo este pedazo, pero le sumamos este pedacito, que es el pedacito que tiene rumbo de F a F1. ¿Por qué razón? Porque nuestra línea va desde este punto hasta esta línea. Entonces le quitamos todo este ángulo que va desde aquí hasta acá y le sumamos este pedacito, ¿sí? O sea que es la diferencia entre estos dos. Este pedacito se lo sumamos a esto que tenemos acá, por eso decía que es 90 menos el rumbo de 1 a F, ¿sí? 90, que son los 90 que forman este rectángulo, menos el rumbo desde 1 hasta F, que es este rumbo, más este pedacito. Y entonces nos dice que beta es esta condición que tenemos acá. Necesitamos definir ese rumbo de 0 a 5. ¿Por qué razón? Porque nosotros conocemos el rumbo de 1 a F, pero no conocemos el rumbo de la línea que va de F a F', que es el rumbo que va de 0 a 5. Entonces el rumbo de 0 a 5, ya sabemos calcular los rumbos con distancia entre puntos, y nos dice que ese rumbo es noreste 9.01441 grados. Veamos si es cierto. Este debería quedar noreste, correcto, noreste, y la abertura es bien pequeña, son 9 grados. ¿Por qué razón? Este de aquí para acá abre 45. Entonces decimos, a 45 le quitamos 9, ¿sí? Y eso debería ser esta parte que está acá. Entonces, beta nos decía que era 90 menos el rumbo que va de 1 a F, que era 45, más el pedacito que habíamos definido, que era este, el rumbo de 0 a 5, 9.014. Entonces, beta es 54.01441. Entonces dice que conociendo alfa y beta ya podemos utilizar nuestra fórmula de área. Entonces el área del triángulo habíamos definido que era la distancia de 1 a F por X menos la tangente de alfa, X al cuadrado partido 2, más la tangente de beta por X al cuadrado dividido 2. El área, esta es el área que nos falta para tener el área total. Esa área ya la habíamos definido acá, ¿sí? Esa es el área faltante, 1477.604. Entonces, esa área es la que tenemos acá en la función. 1747.604 es el área que nos falta. Es igual a la distancia 1 por F. La distancia de 1 a F también ya la conocemos, que era 212.3096. ¿Sí? Esa la teníamos definida acá. Esa distancia estaba acá, distancia 212.3096, también ya la habíamos definido. Y entonces sigamos acá, área, definimos el área que nos falta, la distancia de 1 a F multiplicada por X menos la tangente de alfa, y la tangente de alfa, y alfa habíamos definido que era 44.90, aquí está, alfa 44.90 menos la tangente de alfa divididos por X al cuadrado más la tangente de beta, y beta es 54.014 por X al cuadrado dividido 2. Entonces desarrollamos esta ecuación cuadrática y obtenemos las dos raíces, y las dos raíces nos dice que la primera es 6.9167 y la segunda es menos 1122.76.
¿Cuál tomamos? Definitivamente tomamos la que tiene más lógica, que es la de 6.91. No tenemos una distancia sobre un lindero de menos 1122, entonces tomamos la distancia de 6.9167. ¿Qué quiere decir ese 6.9167? Que esto tiene 6.61 y que esto tiene 6.61. Y entonces a partir de esa condición, si nosotros conocemos que de aquí para acá hay 6.91 y de aquí para acá hay 6.91, ahora podemos conocer cuánto es esta hipotenusa y cuánto es esta hipotenusa, ¿sí? Porque ya conocemos alfa, y conocemos el cateto, conocemos alfa y conocemos el cateto. Entonces eso ya nos permite definir cuánto se corrió el punto, pero sobre el lindero que nosotros estamos analizando, ¿sí? Cuánto se corrió acá y cuánto se corrió acá, que esta distancia no va a ser igual a esta distancia. ¿Por qué condición? Porque las pendientes de las rectas son diferentes. Entonces dice que distancia de 1 a m, cuánto se corre sobre m va a ser x coseno del ángulo. X lo encontramos y el ángulo ya lo habíamos definido, quiere decir que la distancia que se corre sobre la línea en 1m es 9.76 y la que se corre de f a f' es 11.77. ¿sí? Este es con alfa y este es con beta. El x debería ser igual, ¿por qué razón? Porque lo que se corrió el rectángulo era lo mismo. Entonces lo que calculamos son estas hipotenusas de esos triangulitos que teníamos en la parte superior. Si ya conocemos estas distancias, podemos conocer las coordenadas totales del punto M y del punto F'. Las parciales de M nos dicen que es X por el seno del rombo 1, 2 por la distancia horizontal entre 1 y M. X es igual al seno de el rumbo de 1 a 2 que habíamos definido que era 0.098 por la distancia horizontal que son 9.76, que son estos que tenemos acá. ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nos estamos trabajando para M. Entonces, recordamos, X es seno, Y es coseno, y obtenemos el X parcial y el Y parcial. Y luego las totales. Las totales debemos de ver de nuevo. Si conseguimos las parciales de M, luego como sacamos las totales de M, decimos a M la acumula el que esté antes. ¿sí? Entonces si vamos de 1 a 2, vamos de 1 a 2, tenemos que pasar por M, o sea que vamos de 1 a M. Quiere decir que las totales de M la acumulan a las parciales, las totales de 1, perdón, la acumulan a las parciales de M. Entonces ahí podemos definir las totales de M van a ser igual a las parciales de M más las totales de 1. Entonces las parciales de M, que son las que teníamos acá, más las totales de 1 nos da menos 113.334 y la Y total es 7.0254. Ahora hacemos lo mismo para F. X es seno por el rumbo de 0 a 5 por la distancia. Entonces seno de 9.014, ese rumbo ya lo habíamos definido, por su distancia. Y la distancia es 11.74, que es lo que se va a correr sobre F y F. ¿sí? Luego de que calculamos esta X que estaba acá. Entonces es esa distancia que estaba acá, esa hipotenusa. Entonces las parciales de F son seno del ángulo por la distancia que se corre de F a F, que son 11.47, nos da que las parciales son 1.84 y 11.62. Y las totales de F', decimos que ya vimos que ¿quién le va a sumar a F'? Le va a sumar F. Entonces vamos de F' más F y tenemos estas totales. Entonces ya tenemos las totales para los dos puntos. Entonces bajo esa condición nosotros ya podemos definir las totales de F' son estas y las totales de F' esta en Y son estas que tenemos acá. Entonces con esa característica podemos encontrar el área con los puntos 0, 1, M y F. Veamos cuál es el área que vamos a encontrar. Es 0, 1, M y F'. Y luego regresamos a 0. Ahora vamos a encontrar toda esta área. Ya conocemos todas sus coordenadas. Y entonces decimos 0, 1, M, F' y 0. Conocemos sus totales. De nuevo Y por X, X por Y. Sumatorias. Encontramos el área y el área nos dice que es 11.417.52.
comparemos áreas. El área obtenida es 11.417.52. El área que requeríamos era 11.417.55. Eso quiere decir que tenemos un error de 0.031 metros cuadrados. Podemos definir que es despreciable. Y entonces ya tenemos nuestras áreas, 11.417.5 y 11.417.5. Ya logramos dividir el terreno en dos partes, ya conocemos todas sus coordenadas, podemos calcular las propiedades de todas las rectas que tengamos ahí, y entonces ya podemos proceder a dibujar y a terminar nuestro proyecto. Entonces de esa forma logramos marcar cuáles son los dos métodos para poder hacer particiones de terrenos. Entonces, si se dan cuenta, la parte que nos debemos recordar es la parte de poder encontrar ángulos, ¿sí? Ángulos de rectas que se cortan. Eso es todo lo que debemos definir. Cómo hacemos para definir esos ángulos, y de ahí todo lo demás ya está definido. Todas las funciones ya están definidas, y entonces ya solo es de aplicar esos criterios. Muy bien, pasen feliz tarde.